Ay, Dios mío. Listo. Recuerden que la primera tarea es la portada, introducción e iniciar antecedentes y ver el video. El video me parece muy importante porque como personal de salud tenemos muchas implicaciones en la contaminación ambiental, el uso de aguas, el uso de energía eléctrica y tenemos que ser muy prudentes con ese uso con la finalidad de contribuir con el ambiente. No tiene exclusivamente que ver con el ahorro en el hospital, sino tiene que ver en mucho la contribución al medio ambiente. Espero que hayan visto, que hayan podido ver a Manuel en Hacia la Economía Circular, es muy buen ponente y informa cosas verdaderamente dramáticas que tenemos que saber para nosotros posicionarnos en el medio en el que vivimos. No tenemos más que un planeta y si no lo cuidamos, nosotros probablemente ya no lo vamos a padecer, pero las siguientes generaciones sí. Entonces seamos buenos ancestros. Ok, respecto a la tarea. Quiero comentarles que no se angustien. Miren, se propone el envío cuando lo consideren necesario. Somos adultos, los objetivos de aprendizaje del adulto son diferentes a los del adolescente o a los de la gente joven en modalidades escolarizadas. Por favor, envíen sus avances cuando tengan ya el diagnóstico situacional. Cuando les digo que la tarea de la semana es hacer esto, esto y esto, en esa semana vamos a elaborar esos segmentos para que podamos avanzar adecuadamente, para que tengamos oportunidad de ir efectivamente generando la carpeta. Si ustedes se atrasan, no se mortifiquen, busquen el tiempo para ponerse al día con los segmentos. Si ustedes me mandan cuando menos hasta el diagnóstico, yo tengo oportunidad de revisar más y de hacer más aportaciones a su trabajo. Lo ideal es que portada, introducción y marco jurídico, esos son muy sencillos. Incluso pueden compartir marcos jurídicos, porque recuerden que es la Constitución, la normatividad en salud y, por ejemplo, en el programa sectorial, los programas sectoriales, lo primero que tienen es el diagnóstico. Lo que hay en el diagnóstico les puede servir para su diagnóstico, porque hablan de poblaciones, hablan de problemática específica de cada localidad. Entonces, bajen el programa sectorial de salud de la zona donde viven y ahí van a encontrar mucho de lo que necesitan para el diagnóstico situacional. Recuerden que en la portada se atenderá lo marcado en la institución. La institución dice el tamaño de letra, los márgenes, que si las autorizaciones van en la parte frontal, en la portada o en la siguiente hoja, vamos a atender lo que las instituciones marquen. Con la guía les será mucho más fácil recopilar toda la información. Recuerden que para estadísticas, lo ideal es que sean estadísticas confiables. INEGI, CIARE, Programa Sectorial de Salud, Planes Estatales de Salud y bioestadística de cada una de las unidades del área de bioestadística, si hay área de bioestadística. Si no, recuerden que en los departamentos de enfermería concentramos muchísima información. Entonces, revisen los históricos que tenemos en los departamentos de enfermería. ¿Sí? ¿Dudas al respecto? ¿No hay dudas? Maestra, buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Gracias, Alex. Adelante. Yo sí tengo una duda. Estamos en la transición de apenas, pues obviamente cambió la presidencia, entonces no sé si ya están establecidos el programa sectorial de salud, el Plan Nacional de Desarrollo, que no he visto que si ya está publicado, o trabajamos todavía con el hasta el 2024 el anterior. Trabajamos con el anterior porque acuérdate que se llevan de 6 meses a un año a sacar Sí, el siguiente. exacto. Entonces, nosotros no nos podemos esperar. Vamos a trabajar con el programa sectorial hasta el 24. Ok, No creo que perfecto. haya muchos cambios porque si ustedes han observado, por ejemplo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social no cambió. Cambió el secretario de Salud, pero el secretario de Salud que está ahorita
tiene una línea de trabajo muy similar al del secretario de salud anterior. Así que no creo que haya muchos cambios. Vamos a atender la normativa de acuerdo como está. Lo que les voy a todo el personal que está en transición, lo que les mando es, tiene como fuente el IMSS, de manera que es una fuente confiable. Como les comentaba, el IMSS tiene muchísimos estudios. En el IMSS nos convocan a hacer muchísimo trabajo colaborativo para generar normativas. De hecho, hay una normativa para instrumentos normativos. Se las voy a hacer llegar a quien esté en el ISSSTE o a quien esté en otras instituciones. Les puede servir, les va a servir muchísimo porque les da ideas. Se llaman lineamientos para para la elaboración de documentos normativos. Terminando la clase se los mando. Está muy accesible e insisto, les dará muchas ideas. Si bien no es del ISSSTE, les puede generar muchas ideas para que ustedes vayan ajustando sus instrumentos normativos. El ISSSTE se ha quedado un poquito en cuanto a esas cuestiones de elaboraciones y ahorita lo vamos a ver. Espero que podamos llegar hasta las instituciones, hasta las características de las instituciones, para que puedan darse una idea de cómo vamos en los modelos de atención a la salud y en las cuestiones que tienen que ver con la evaluación de la calidad. Maestra, en el ISSSTE ya cambiaron el formato, ya enviaron la identidad institucional. Ya la tengo, ya el formato nuevo con los nuevos logotipos ya está. También el año pasado emitieron, también cambió la dirigencia de enfermería, también emitió unos lineamientos que yo todos los tengo del año pasado. No sé, en este año no han emitido nada para el 2025. ¿Se puede trabajar con los mismos o Claro, claro, apegamos claro a que lo que sí. usted nos emitió de lineamientos? Claro que sí, miren, apéguense a a los lineamientos del ISSSTE. Va a haber, por ejemplo, huecos en cuanto a cómo elaborar todo el detalle del diagnóstico situacional, del manual de organización, de los manuales de procedimientos. Van a ir saliendo poco a poco. Sí supe que el ISSSTE estaba ya empezando a trabajar cada vez más. Lo que ustedes puedan elaborar ahorita seguramente se va a apegar a lo que va a salir. No, no creo que saquen cosas nuevas, porque de hecho todas las instituciones, insisto, nos vamos a alinear al modelo único de evaluación de la calidad. Entonces, por ahí no creo que tengas mucho que cambiar, pero Lo que sí, pasa es que allá empezaron, no pidieron como tal una carpeta gerencial. Solicita, le puedo mandar para que usted vea los lineamientos que emitieron en el 2020, pues 2023 para 2024, y en realidad no era una carpeta gerencial, pidieron programas de trabajo, o sea, todo obviamente integrado, pero sí difiere mucho de la carpeta que vamos a trabajar ahorita. Entonces, en mi experiencia, esto va a ser una gran práctica, pero para cuestiones de ellos no sé cómo la vayan a solicitar. mándamelos, los reviso y nos ponemos de acuerdo para que, miren, la carpeta gerencial igual les va a servir. Si ustedes requieren agregar a esta carpeta gerencial otros No la aspectos, otros oímos, elementos, maestra. No se oye, ay, ¿qué no se pasaría? oye. ¿Ya? ¿Ya me oyen? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ese es el audio de la compañera. Ay, me asusté. Ok. Miren, si a esta carpeta gerencial ustedes requieren agregarles elementos que les pida su institución, no se preocupen, agreguen los elementos. Finalmente, la carpeta gerencial es una recopilación de todas las herramientas administrativas que ustedes requieren en un departamento de enfermería, en una subjefatura, en una jefatura de área, por ejemplo, pensando en las subjefes de enfermeras que de pronto tienen como área el talento humano o la gestión de los recursos o áreas del hospital, los diferentes procesos del hospital, no se angustien, de todos modos les va a ser muy útil y ustedes incorporen los elementos que les solicitan. Si me mandan lo que les están pidiendo, con muchísimo gusto lo trabajamos para que quede, pero excelentemente bien. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, maestra.
para servirles. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Me Déjenme escucha? ver. ¿Me Mantendré el escucha? formato normado. Sí, Franco. Los normatos que solicita la institución, como los solicita la institución, así los vamos a seguir. Los logos, el tipo de letra, los márgenes y en especial las portadas. Si en la portada requieren que estén las autorizaciones, ponemos en la portada las autorizaciones. Vamos a acatar lo que cada una de las instituciones norma. Aquí no se trata de cambiar lo que las instituciones requieren. Aquí se trata de fortalecer lo que las instituciones les piden. Adelante, Leti. Adelante, Leti, con toda confianza. ¿Me escucha, maestra? Sí, A mí me pasó el jefe, mi jefe, hoy precisamente no había podido pasármelo porque hay mucho trabajo aquí en el hospital. Me pasó el diagnóstico situacional, no lo he visto ni lo he leído, nada. Pero mi pregunta es, ¿ese diagnóstico lo tengo que pasar tal cual, así como está, o yo lo tengo que modificar? lo ideal es que lo actualices, Leti. Yo no sé de cuándo sea el diagnóstico, habrá que revisar porque a veces en los diagnósticos que ya nos dan preelaborados, tienen, por ejemplo, estadísticas de 2013, 2015, que ya no son vigentes. Ya tenemos todo las estadísticas de INEGI de 2020 y tenemos un avance de 2022. Y México en cifras tiene ya incluso estadísticas actuales. Ahora bien, lo que les comento de los programas sectoriales en este 2024, los programas sectoriales sacaron un diagnóstico, los diagnósticos están muy bien elaborados y ahí hay mucha información que podemos necesitar En INEGI. en INEGI. Y sí, Leti, revísalo y revisa que esté actualizado. Si no está actualizado, actualízalo. Ya tienes ya muchos elementos en la guía para actualizarlos. Nada, muy bien, gracias, maestra. Para servirte. Adelante, Ale Morales. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Ale. Soy Alejandra Morales. Es la primera vez que me conecto. La clase pasada no pude hacerlo, pero bueno, vi la clase grabada. Entonces, mi duda es, como vi que mandaron unos datos con correo y institución y demás, pues quería saber si aún los puedo enviar. Esa es Sí, una duda. sí, Ale. Y la otra también era que a algunos compañeros les estaban enviando cierta información por correo, unos Sí, datos de algo. Entonces, pues también quisiera, pues tenerlos. que no, ajá, que me los enviara, por favor. Claro que Y sí, pues Ale. hasta ahorita eh, todo ha sido muy claro. Perfecto. Mira, para mayor rapidez, los mandé por WhatsApp. Estoy enviando correos conforme voy procesando la información. Estoy haciendo un cuadro de Excel con la información de todas y todos. Entonces, un poquito más tarde dame oportunidad y sigo mandando correos y les mando la información. Lo que Muchísimas les, gracias. para servirte, Ale, lo que les estoy mandando ahorita es una guía. Me dirán, ay, es que la guía está muy extensa. Analicen lo que ustedes requieren. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones en relación a que necesito información, necesito saber cómo está mi institución, pero completa, porque va a haber elementos que afecten lo que sucede en el departamento de enfermería, que son ajenos, por llamarlo de alguna manera, que están fuera del departamento de enfermería, pero que repercuten en lo que sucede. Entonces, si nosotros no estamos enteradas, no nos vamos a integrar, no vamos a articularnos adecuadamente con toda la unidad. Tendríamos que estar muy bien integrados entre todos los departamentos para que las propuestas de solución que afecten a otro departamento, el otro departamento también lo sepa y podamos sacar adelante la tarea. eh, Difícil, a veces las instituciones son tan grandes
hospitales de 10, 11 pisos, hospitales de 200, 220, 300 camas, que tienen un mundo de personal, no nada más de enfermería, de las diferentes áreas. Entonces, lo ideal es conocer adecuadamente a mi institución para yo poder posicionarme. ¿Cuáles son las funciones sustantivas de enfermería? ¿Cuáles son los subprocesos que trabaja enfermería? ¿Cómo se relaciona con los demás departamentos o con las demás divisiones o con las demás subdirecciones para entender eh, eh, cómo se da la problemática, cuál es la fuente de la problemática y trabajar en consecuencia? Recuerden que les comenté que no podemos trabajar atajando nada más problemas. Lo ideal es trabajarlos de raíz, identificar las causas raíz para de una vez modificar lo que sucede, porque de otra manera seguiremos haciendo lo que pasa con el paciente, que le duele el estómago, denle omeprazol. Espérenme, el omeprazol ni siquiera está indicado para una gastritis. Eh, es decir, estamos haciendo cosas que no están beneficiando y que todo lo contrario, recuerden, cuando nosotros bajamos el pH del tubo digestivo, que es una de las barreras antimicrobianas, ¿a qué estamos exponiendo al paciente? Hasta el Helicobacter pylorico, que se asocia con cáncer de estómago. Recordemos que el cáncer de estómago es bien agresivo. Es decir, no hagamos lo mismo en la institución. No, busquemos alternativas que mitiguen los problemas. Vamos a solucionarlos de raíz. En la medida de lo posible, desde luego. Y particularmente lo que sucede en el departamento de enfermería, que es lo que nos corresponde a nosotros, a lo que cabalmente tenemos que responder, que el departamento de enfermería funcione, pero como relojito. ¿Sí? Ok, creo que hay otra pregunta más. Ya no nos integran al grupo que comentó. Tareli, me imagino que de pronto las van a integrar al WhatsApp. Si me mandan la información, si aquí por este chat, anoten la información. Si todavía no están en el WhatsApp, anoten la información en este chat. Yo la copio terminando la presentación y la agrego a los datos que estoy trabajando. ¿Sí? Ok. Continuemos. Vamos a trabajar un poquito con los antecedentes de la evolución del sistema de salud mexicano, porque vamos a ver algunas cuestiones interesantes. Recuerden que en el mundo, en el siglo XIX, en Alemania, Otto von Bismarck genera un modelo de atención a la salud para Alemania, que está a cargo de organizaciones privadas de salud y empresarios y trabajadores aportan cuotas que se destinan a empresas que se encargan de gestionar servicios médicos. Algo muy interesante que todavía pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con los programas de salud. En contraste, ya para el siglo XX, el modelo Beveridge en Gran Bretaña surge con el propósito de que toda la población tenga acceso universal a la sanidad, es decir, acceso universal a los servicios de salud. Ese modelo está gestionado por el gobierno a partir de los impuestos que paga toda la población. En España y Inglaterra, por ejemplo, las prestaciones estuvieron controladas por el Estado y en Europa se dio con un copago. Pero ¿qué pasó en México? Creo que hay otra aportación. No. ¿Qué pasó en México? En México surge el Departamento de Salubridad Pública en 1917. Apenas tenemos 100 años de que empezamos con los servicios de salud modernos, porque en nuestro país, en toda América Latina, los pueblos originarios tenían sistemas de salud excelentes, aztecas, olmecas, toltecas, mayas, sistemas de salud excelentes, sistemas de saneamiento excelentes, atención a la salud y atención a los partos excelentes. El problema es que tenemos una historia eurocéntrica. Desgraciadamente la historia se enseña al revés. Todavía nos sentimos así como que para festejar el Día de la Raza, el 12 de octubre. El 12 de octubre lo que sucedió fue la primera invasión a nuestro país.
invasión, saqueo, asesinatos. Como que nos enseñaron la historia al revés, pero bueno, eh, regresemos. De manera que apenas cumplimos 100 años con los inicios de los servicios de salud en el sistema mexicano. En 1943 surge la Secretaría de Salubridad y Asistencia con excelentes propuestas. La Secretaría de Salubridad y Asistencia fue un parteaguas en los gobiernos de México porque mediante la Secretaría de Salubridad y Asistencia se pretendió dar atención a la salud a todos los mexicanos. Fue dirigida primero por el doctor don Gustavo Vaz, un señorón de la salud pública, y su intención fue empezar a construir hospitales para la atención necesaria. Obviamente en ese tiempo predominaban las infecciones agudas, no teníamos la carga de enfermedad crónica que tenemos ahorita. En 1943 nace el IMSS en pequeñas oficinas por empresarios, por médicos empresarios que deciden ofrecer atención a la salud a las empresas, vender servicios de salud, de manera que las empresas afiliaran a sus trabajadores y empezó a tener muchísimo éxito. En 1944 sale nuestro querido Instituto Nacional de Cardiología, en 1946 el Hospital de Nutrición, en 1950 el INCAN, el Instituto de Cancerología, en 1960 nace el ISSSTE y en el 64 el Instituto Nacional de Neurología, es decir, las grandes instituciones que empezaron a proyectar la medicina en México, que bueno, no fue a partir únicamente de médicos mexicanos, fueron muchos médicos de otros países que llegaron a brindar esta atención especializada y a empezar a crecer nuestro sistema de salud. Obviamente, como en el resto del mundo, se atendió predominantemente a la enfermedad, no se atendió a la salud. Tuvimos un parteaguas más o menos a inicio de los 60, cuando la Secretaría de Salubridad y Asistencia propone lo que se está queriendo hacer ahorita, enfermeras visitadoras, unas enfermeras excelentes que controlaban a las familias, veían desde esquemas de vacunación, enfermedades muy sencillas de la infancia, que la varicela, que el sarampión, porque eran sencillas, en realidad eran sencillas. Ahorita me dirán, es que si alguien le da sarampión se muere ahorita, pero en esos años fue algo muy benigno, que la rociola, que las gastroenteritis, que las infecciones respiratorias, trataban lo agudo e incluso ayudaban a las familias a evitar la violencia, asesoraban a la mujer en cuestiones reproductivas, en cuestiones de salud sexual. Es decir, fue un sistema excelente. Yo no sé cómo vaya a funcionar el de ahorita, espero que muy bien. Las intenciones son buenas. Esperemos que funcione tan bien como funcionó en los 60, 65. Para los años 70 se da la segunda generación de reformas para el sistema de salud. En 1979 nació un programa excelente que se llamó Coplamar. Fue un programa orientado a asistencia a zonas marginadas. Después ese programa Coplamar se llamó Solidaridad. En ese programa Coplamar, el IMSS, que ya tenía trabajadores cautivos, que atendía a trabajadores cautivos y a sus familias, en este sistema IMSS Coplamar recibió del gobierno una pequeña parte y la otra la recuperó, por llamarla de alguna manera, de la población. La población contribuía en mantener las instalaciones limpias y de esa manera en las zonas marginadas se atendía la problemática de salud. Este programa IMSS Coplamar, que es de población abierta, es la vertiente del IMSS a población abierta, después se transformó en Solidaridad, en Progresa, en Oportunidades, en Prospera y finalmente en IMSS Bienestar. En 1983 surge la Ley General de Salud. La cuestión es que cada sexenio hay cambios en el sistema de salud. Cambian los directivos, hay reformas en la ley de salud, seguimos a los modelos del mundo que queremos como que meterlos con calzador a lo que sucede en nuestros países y
Los resultados han sido azarosos, de pronto azarosos. Los modelos recientes, como el de Donavedian, que se recreó en la unidad de Michigan, se orientaba a la calidad de la atención médica porque observó que había demasiados problemas durante el proceso de atención. El paciente entraba con una cosa, se le resolvía, pero salía con otra. Y entonces empieza a cuestionar qué elementos son los que inciden en ese tipo de situaciones. El paciente entra, pero no entra solo, entra con sus parientes, entra con su cultura, entra con ciertos hábitos de alimentación. Es decir, es una problemática, entra un individuo que viene de un contexto que seguramente incide en lo que le pasa a ese individuo. Entonces, ese modelo de Avedis Donavedian se propone que se trabaje a partir de la teoría de sistemas. Recuerden, los sistemas, la teoría de sistemas que propuso von Bertalanffy fue que todo estaba interconectado y que el todo era más que la suma de sus partes, que las partes tenían características particulares que, aunque se sumaran, generaban muchas cuestiones más allá de esa pretendida totalidad. La mira fue lograr eficacia, efectividad, eficiencia, optimización, aceptabilidad, algo muy importante porque la cultura del paciente a veces lo que hacemos no siempre encaja con sus patrones culturales o con sus patrones de creencias, accesibilidad, equidad y legitimidad, legitimidad vista desde los valores con los que se hacía esa medicina. Para 1968, Denniston, Rosenstock, Welch y Getting proponen un modelo para evaluar la eficiencia, que también están trabajando esos sistemas de salud. Y en 1979 generan otro para evaluar la efectividad. Obviamente las categorías de medición eran, por una parte, la asignación de recursos, la adecuación de esos recursos a las necesidades, la efectividad y la eficiencia. ¿Sí? En el sistema de salud mexicano, los antecedentes son que en 1973 se reforma la ley del IMSS. De hecho, mucha gente que estamos jubiladas con esa ley. Ya las personas que entraron después del 2000, desde el 2003, 2005, ya entran al otro sistema de pensiones, a una situación sofisticada que debió haberse trabajado mucho antes. Las pensiones, yo me acuerdo, estaban propuestas para trabajarse desde 1980. Entonces, imagínense todo este tiempo que pasó. Bueno, no se hicieron las reformas que se debieron haber hecho. Había gente, por ejemplo, que entrábamos muy jóvenes a trabajar a las instituciones porque después de la secundaria salíamos a estudiar la carrera. Después nos dijeron, no, pues es que no están tituladas, tienen que hacer la licenciatura. Y bueno, mucha gente hicimos los complementarios a licenciatura para poder ya contar con ese grado. Pero la gente que entraba muy joven, a los 47 años se jubilaba. Y entonces era algo verdaderamente dramático, porque imagínense, 47, 48 años, gente muy joven. Debió haberse corregido esa situación, no porque quiera que la gente trabaje más de ninguna manera, pero entiendan que 47, 48 años, para alguien que se jubile, imagínense que tiene implicaciones muy graves en la cuestión financiera de las pensiones. Entonces, bueno, eso fue en ese momento. En 1977 se crea Coplamar. En 1979, el IMSS y el gobierno federal hacen ya más acuerdos para meter el programa Coplamar en la vertiente de población abierta del IMSS. En 1984 se descentralizan los servicios de salud y se transfieren una serie de unidades y de unidades de hospitales regionales y unidades médicas rurales a 23 hospitales regionales y 911 unidades médicas rurales a 14 estados. En 1989 surge IMSS Solidaridad
en 1997 se mantiene el Progresa y surge IMSS Solidaridad. En 2007 surge el programa, cambia de denominación a Oportunidades. Del 2009 al 2011 reingresan Estado de México y Guerrero al sistema. En 2013 cambia la denominación a IMSS Prospera y en 2018 a IMSS Bienestar. Por tanto, es equivocado decir que el programa IMSS Bienestar tiene 40 años. No, perdón. El programa IMSS Bienestar tiene 6 años. Todos los programas anteriores tenían sus características particulares. Programa IMSS Bienestar con las características que tiene ahorita, tiene 6 años nada más. Así como evolucionaron los sistemas de salud, evolucionaron también la idea de cómo tenían que ser los servicios de salud. En los 70s, el modelo de atención se basó en la concepción de salud desde el punto de vista personal y comunitario. Sabemos que los hábitos familiares inciden en lo que pasa con cada uno de los sujetos que forman parte de la familia. En esos años se atendía predominantemente problemas agudos y algunos crónicos que apenas empezaban. Y obviamente la atención a las secuelas. Los programas fueron copias de alguna manera que del modelo de la LONDE, que habla de las determinantes en la salud, muy buen modelo para los canadienses, pero los canadienses tienen una cultura diferente. Luego el modelo de Donabedian, de Avedis Donabedian, también un excelente modelo, pero un modelo que se creó, que nació con otra cultura. Entonces, esos ajustes que se tuvieron que hacer a los sistemas de salud tenían que haber corrido con paralelos a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a las determinantes sociales del país. Ya para los 80s, entonces ya entra, ya es vigente hacer los diagnósticos situacionales. Fíjense, ya tiene tantos años que se hacen diagnósticos situacionales, pero ¿desde qué perspectiva se hacían? Bueno, desde la perspectiva de hacer un análisis de la situación, de definir a partir de esta situación una serie de problemas, esos problemas traducirlos en programas de cobertura prioritarios. A ver, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos? Desnutrición, tenemos empezábamos a tener mayor familias más numerosas. Somos o fuimos muchos años familias Buñuelo, ¿verdad? Y en una misma casa vivían la mamá, el papá, los papás de ella, a veces los papás de él o uno de los padres de él, el hijo casado, es decir, familias muy grandes que obviamente requerían una atención de esas características. Este macromodelo del sistema de salud, déjenme ver, creo que hay una pregunta. Ese modelo de sistemas de salud tenía una fase de planificación, una fase de proceso y una fase de resultados. En los procesos obviamente estaban incluidas la organización, la operación a partir de los recursos, a partir de los talentos humanos, a partir de las cuestiones financieras, medicamentos, en fin, y requerían un control de ese proceso. Si se fijan, ya empezamos a acercarnos al proceso al modelo de Donabedian. Planificación en torno a una cierta estructura, capacidad instalada, el proceso como tal y los resultados. Y de los resultados, estos resultados reinformaban la situación que había dado origen a esta planificación, de manera que se hacía un ciclo, ¿verdad? Tengo un determinado resultado, analizo qué tanto impacto tuve en la situación y replanifico. Pero había muchas cosas de por medio. ¿Sí? Recuerden que este modelo del queso Gruyère, muy famoso en los 80s, 90s, hablaban de que contando con equipo, aún contando con equipo calificado, con procesos consolidados, con cultura de la salud y con el uso de tecnología,
podían coincidir omisiones, huecos, problemas para finalmente dar origen a una situación grave de salud. ¿Sí? Si hablamos de equipo planificado, ¿cuál sería la problemática? Bueno, persona nueva en el equipo u omisiones. En cuanto a procesos consolidados, no cumplimiento de una etapa del proceso o falta de insumos. En cuanto a cultura, fallas en la comunicación o clima laboral. ¿A qué le suena esto? Y en cuanto al uso de tecnología, falla en el sistema o desconocimiento del equipo electromédico. Obviamente, este modelo del queso tenía que ver con dos componentes. A mí me convence más este esquema porque hay responsabilidades personales y responsabilidades compartidas. En las responsabilidades personales está el sujeto con su cultura, con sus hábitos y costumbres, y en las compartidas estamos quienes lo recibimos y de qué manera nosotros brindamos la atención como responsabilidad compartida. ¿Sí? No se presentó esto como lo había planeado, se presentó diferente, pero bueno, es de esperarse que tuviéramos equipos altamente calificados, procesos consolidados, cultura y clima organizacional y el uso de la tecnología. Cuestión que nos está afectando todavía a la fecha. Fíjense, este modelo se empezó a trabajar en los 80s, inicio de los 90s, igual que la administración por objetivos, más o menos de esos años es, y desafortunadamente sigue vigente. Luego, para los 70s, la atención, el modelo de atención se basó en la concepción de salud. Análisis personal y comunitario, otra vez atención aguda de enfermos y crónicos, atención a las secuelas y copia crítica de modelos. El diagnóstico situacional entonces cobró esta estructura y decían, tenemos que identificar las características del sistema de atención, necesidades y demandas sociales, la disponibilidad, acceso, adaptación, calidad y costo. ¿De quién? De la población y respecto a los prestadores del servicio. Teníamos que tener en cuenta valores sociales, lo relativo a las autoridades. Aquí es donde se empezó a poner más atención en que las autoridades tenían que estar capacitadas, pero fíjense que fue algo que se siguió arrastrando y hasta la fecha, apenas en esto, ¿qué será? En este último decenio, es en el que se solicita a los directivos de todos los niveles eh, formación en gestión de servicios de salud. Todos esos años vivimos a partir de personas con muy buena voluntad, con muy buenas intenciones, pero que no tenían la menor idea de qué hacer con un hospital. Obviamente se empezaban ya a visualizar que había cuestiones que incidían en lo que le pasaba a la población, que tenía que ver con el ingreso, el empleo y la vivienda, el saneamiento ambiental, el panorama epidemiológico de cada una de las regiones y obviamente la alimentación, la educación y las comunicaciones. Esto como parte del modelo de Abedian que decía, hay determinantes sociales que inciden en la salud, vivienda, empleo, saneamiento ambiental, alimentación, educación. Fíjense que lo que ustedes identifiquen en su diagnóstico situacional es muy importante porque van a tener un panorama de su región, de qué sucede en su región para poder atacar de la manera más puntual la problemática y orientar el cuidado respecto a la población a la que brindo ese cuidado. ¿Qué otras cosas tenían que ver? Pues la economía, cómo estaba el país. Ahorita nosotros somos de los países que destinamos menos presupuesto a la atención a la salud, por eso tenemos los problemas que ustedes viven, que faltan insumos, que no hay insumos para el lavado de manos, que faltan medicamentos, que faltan soluciones, que tenemos equipos
hasta para el cateterismo venoso de muy mala calidad, que las soluciones se filtran, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con la economía. Otras cuestiones relativas a la demografía. Estas cuestiones relativas a la demografía se están revirtiendo, están naciendo cada vez menos niños. Estamos teniendo una inversión de de la pirámide poblacional, cada vez hay menos niños, pero los niños están haciendo cada vez más complicados. Está siendo cada vez más difícil esa atención a esas criaturitas. Ya no alcanzamos la tasa de natalidad necesaria para, o estamos en los límites para sustituir a la población que fallece o que deja de laborar particularmente. Aspectos relacionados con los aspectos socioculturales. Antes teníamos una muy buena alimentación. Lo que se comía era, primero, natural, de muy buena calidad, cuestión que ha cambiado, les digo, y si no, obsérvenlo. Ustedes vean que si dejan un vegetal o una fruta y no se acercan mosquitos de la fruta para que les gusta, para identificar que esa fruta o ese vegetal que se empezó a descomponer, pero que no se acercaron los mosquitos de la fruta, los mosquitos saben perfectamente ese vegetal o esa fruta está modificada genéticamente o tiene algo que no es compatible con o que genera problemas para la vida. Fíjense cómo hasta esos detalles nos ayudan a saber qué es lo que podemos consumir de manera más segura. Hasta esos animalitos nos ayudan. Cuestiones relativas a la geografía. ¿Qué pasa en esas poblaciones? ¿Son de costa? ¿Son de áreas desérticas? ¿De dónde son? ¿Son de selvas? ¿Cuál es la problemática que hay en cada una de las áreas geográficas en las que se desenvuelve esa población? Bueno, en la revista de Salud Pública para 1986 ya se propuso un modelo que está preciosísimo. No sé ustedes qué opinan, pero a mí se me hace que está muy bueno. Ya se desglosa un poquito más y se habla de programas. Se habla que los programas tienen una planificación, un proceso y una evaluación de resultados y de calidad. Ya se agrega la calidad. En esa planificación tienen que ver las leyes, los recursos, los elementos que limitan esa planificación, los propósitos y objetivos. Diferencia entre un propósito y un objetivo. El objetivo se puede traducir en términos cuantificables y el propósito se orienta más a lo cualitativo. Políticas y planes estratégicos. Obviamente, esa planificación tenía que ser visualizada por una parte de impacto y por otra parte de producto. De impacto, ¿a cuánta gente llego? Y de producto, ok, llego a mucha gente, pero ¿con qué calidad llego? ¿Qué tanto satisfago aquello para lo que fui planeado? Después de esos programas en su proceso, como ya habíamos visto, se visualizaba los elementos de la organización, de la operación y los controles. En la organización, las funciones de cada uno de los actores de ese proceso en relación con ese programa, la tecnología, la estructura y el personal que participaba. En cuanto a la operación, los grupos, la motivación de esos grupos, los roles que desempeñaba cada uno de los grupos involucrados, tanto de población como de personal de servicio a la salud, los elementos de comunicación, el conflicto y su resolución y los elementos de supervisión. Y en cuanto al control de este proceso de cada uno de los programas, el control era de objetivos y de presupuesto. Cuando no se cumple un objetivo, es dispendio de recursos, es dispendio de presupuesto, porque las cosas igual me cuestan. Si ustedes identifican que no hay eficiencia operativa en la unidad quirúrgica o no hay eficiencia operativa en el servicio de urgencias o no hay eficiencia operativa en el servicio de hospitalización,
Todo eso cuesta y cuesta muchísimo. Lo van a identificar en su diagnóstico situacional. Y finalmente, la evaluación de resultados en torno al estado de salud de la población. Efectivamente, impacté en la población y obviamente a corto y a largo plazo. Y no nada más el estado de salud de la población, sino la satisfacción por lo que le estoy brindando, los prestadores de servicios y la satisfacción de las autoridades en cuanto a lo planeado, porque las autoridades tienen la función de garantizar que eso planeado efectivamente satisfaga las necesidades de salud de la población. Este fue el modelo para esos momentos. ¿Sí? Posteriormente, se requiere que haya una gestión de la calidad de los servicios de salud. Hubo muchas publicaciones en las que de hecho se salieron libros, probablemente ustedes leyeron la Jornada de Errores Médicos, en la que se identificó que en los servicios de salud se moría mucha gente que entraba a los servicios de salud y que tenía problemas por la atención que se brindaba en los servicios de salud. Es decir, se contagiaban de muchas cosas, entraban con una cosa y salían, como les decía, con eso medio resuelto o resuelto a recuperarse, pero salían con otra problemática de salud. Entonces, Don Abedian analizó esa problemática, vio que trabajó, se enteró también del modelo de la LONDE que hablaba de determinantes sociales y propuso una forma de trabajar los servicios de salud desde la estructura que tiene que ver con el diseño de sistema, con los recursos materiales, con las instalaciones, los equipos, los recursos humanos y las características organizativas. Todas estas cuestiones de estructura, proceso y resultado, ustedes las van a identificar en su diagnóstico situacional. Y luego también habló de proceso y dijo que tenía que ver con las actividades que tienen que ver con el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, prevención y educación, que es en lo que en realidad nos hemos quedado muy cortos. Estamos orientados a la atención al daño, pero no prevenimos o prevenimos realmente muy poco. Y mencionó también en su modelo el plano de los resultados. ¿Son los resultados deseables o son resultados indeseables? ¿Cuál fue el resultado? Y en los individuos, pero no solo en los individuos, en las poblaciones. ¿Hubo cambios en el estado de salud? ¿Hubo aspectos relacionados con el conocimiento de los usuarios? Esta es una deuda profesional que tenemos. Trabajamos en los servicios de salud, pero ¿qué tanto determinamos si hay cambios en el estado de salud después de que le hayamos resuelto el problema quirúrgico, el problema, que hayamos estabilizado el problema por lo que viene el paciente? En realidad hay cambios en su estado de salud. Nosotros no curamos. En los hospitales no curamos. Lo único que hacemos es poner al organismo en condiciones para que él mismo se sane y a veces dañamos más de lo que curamos. Y metemos un antibiótico y otro y que faltan los antibióticos. O sea, hacemos cosas de pronto súper terribles. Esquemas incompletos, suspendidos por falta de recursos. Y esa problemática incide en la población y el otro elemento, el conocimiento de los usuarios. Ya les comentaba o les comento. En los servicios de salud siempre tenemos la obligación de decirle al paciente cómo está desde el cuidado. Yo no le voy a decir cómo salió de la cirugía porque yo no lo operé, eso le corresponde al cirujano. Ni le puedo decir en cuántos días se va a consolidar la fractura, ni le puedo decir muchas cosas. Lo que sí le puedo decir es lo que yo determino en torno al cuidado. Cuando me pregunta, después de que le toma la presión, ¿cómo estoy? Por favor, que su personal no les diga bien, ¿qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Quién sabe? Y luego, si el personal no tiene ese conocimiento, ese respaldo científico, porque tendríamos que acatar el conocimiento científico y no quedarnos con que es que todo mundo tiene que tener 120/80.
Por supuesto que no. 120-80 es un referente poblacional, pero hay gente que es vagotónica y que tiene 90-60 y toda su vida ha usado esa presión. Yo no le puedo decir, ay, no, es que tiene la presión muy baja. Y hay gente que efectivamente está atenta a su salud y le dice, y no, hasta nos dice, ¿verdad? Como todas somos señoritas. No, señorita, yo desde que era joven tenía 90-60. Eso inspira desconfianza de la población en nosotros, porque tendríamos que preguntar antes de decirle tiene 90-60. ¿Se acuerda qué cifras ha tenido en la salud? ¿Qué cifras ha tenido de presión cuando se las han tomado allá con el médico, cuando le han hecho alguna revisión? Para entonces yo decirle lo que yo mido, nada más lo que yo mido. Y no decirle es que usted puede ser hipertenso, usted puede ser diabético. No, 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 no. Mire, la cifra me salió esto, la cifra normal o la cifra aceptada para su edad, para su constitución es tal. Usted está en tal, podemos pensar que está bien. ¿Sí? Es decir, buscar que la población sepa. Lo mismo con la glicemia. ¿Cuánto tuve? El diabético es más agudo, se aprende más esas cifras. Eso de decirle, está bien, no estamos contribuyendo a la educación en salud de la población y eso es una deuda profesional enorme. Estas afirmaciones las van a tener en la presentación. Es lo que contextualiza el paradigma del modelo de Donavedia. ¿Sí? Y algo muy importante que decía es, no se puede asegurar ni garantizar la calidad, solo se puede aumentar la probabilidad de que la atención sea buena o mejor. Nosotros no podemos garantizar resultados. El personal de enfermería puede garantizar procedimientos con todo el rigor metodológico, con las mayores medidas de seguridad, con el respeto sobre las medidas, los métodos de barrera, las medidas de aislamiento y procesos exquisitamente elaborados. Es lo único que podemos garantizar. Nosotros no podemos garantizar salud. Y cuando estamos conscientes de ello, ponemos más atención a lo que hacemos. Y decía, algo más importante es la apuesta por la calidad, una voluntad y una determinación inequívoca de dedicarse a lo mejor de lo que uno es capaz a pesar de todos los obstáculos. Fíjense que son afirmaciones muy, muy vigentes. Decía incluso que es imposible que el monitoreo de la calidad se introduzca y florezca en una institución o sistema de atención a la salud que se opone obstinadamente. Si nosotros tenemos resistencia del personal, difícilmente vamos a generar una cultura de la calidad en las instituciones. Luego entonces tenemos que trabajar en consecuencia. Al identificar causas de las faltas, atribuyéndolas a la estructura, proceso y resultado, puede sugerir qué medidas correctivas se deben de tomar para mejorar la calidad. Es decir, tengo que considerar los tres elementos. ¿Cómo está la estructura? ¿Cómo están los procesos? ¿Y cuáles son los resultados? Y esas mediciones, ustedes o esas determinaciones las van a tener en el diagnóstico situacional y son fundamentales para poder orientar un programa de trabajo de manera adecuada. ¿Sí? Si las inferencias sobre calidad son basadas en la estructura, proceso y resultado y están de acuerdo entre sí, la estructura está de acuerdo con los recursos y los resultados son acorde a que esta integración fue efectiva, se puede decir que el método de evaluación es apropiado y que las inferencias son válidas. Si hay problemas de estructura, pero los procesos están bien y los resultados están mal, efectivamente hay problemas. Si la estructura es suficiente, pero los procesos son ineficientes y los resultados no son los esperados, efectivamente hay problemas. El modelo Lalonde para 1972 propone reformas al sistema de salud canadiense. Lalonde fue un
un directivo de servicios de salud muy eficiente, de una intuición muy aguda. En 1974 genera un informe en el que empieza a hablar de determinantes de salud, como les decía, las condiciones de vida y trabajo, el nivel de escolaridad fundamental. Fíjense, en nuestro país, la escolaridad promedio, el estado que mayor escolaridad tiene es el Estado de México, que tiene 11.1 años de escolaridad promedio. Obviamente hay poblaciones que tienen hasta grado de doctorado, pero el promedio poblacional es 11 años de escolaridad. Quiere decir que estoy trabajando con un promedio de población que terminó la primaria, la secundaria y tiene preparatoria trunca. Eso tiene mucho que ver con esa posibilidad de comprensión, esa posibilidad de toma de decisiones que no es exclusiva, porque hay personas que son analfabetas, que nunca fueron a la escuela y que tienen una capacidad de comprensión, una capacidad de análisis increíble. No es la única condición. Por eso habló de varias condicionantes: condiciones de vida y trabajo, nivel de escolaridad, nivel de ingresos económicos y pautas culturales. Imagínense la problemática del diabético, en el que habitualmente para la comida se necesita tener una soda, un refresco, como les digan en sus zonas, para comer, y no pueden comer si no tienen el refresco al lado. Imagínense nada más la problemática. Ahorita me dirán, pero es que ya los refrescos son sin calorías. Sí, se han preguntado qué es el de endulzante que tienen esas sustancias que se están tomando. Se han preguntado por dónde salen esas sustancias. Yo todavía estoy siguiendo eh, cómo se metaboliza el aspartame. Hasta ahorita no ha habido publicaciones que digan por dónde sale el aspartame: por sudor, por lágrimas, por respiración hepática digestiva, por orina. No hay manera de que no se ha identificado por dónde sale el aspartame. Entonces, imagínense, todas esas bebidas de aspartame que se llegan a consumir, que se acumulan en el organismo, ¿qué harán? ¿No serán las que están condicionando problemas inflamatorios? ¿No serán aquellos que están condicionando obesidad, porque afectan los mecanismos metabólicos del manejo de las grasas, de las proteínas y de la glucosa? Ahí les dejo la pregunta. El modelo Lalonde habla de factores condicionantes de la salud según Lalonde, y especifica, ¿verdad?, que del medio ambiente, que de la biología humana, que es otro elemento a considerar, la carga genética, que no es determinante. Hay procesos genéticos y hay procesos epigenéticos. Los procesos genéticos implican una cierta carga hereditaria para cáncer, para diabetes, para hipertensión, para muchos problemas. También modelos genéticos para estatura, en fin, y cuestiones que tienen que ver con la epigenética, es decir, lo que está más allá de la genética: hábitos de alimentación, hábitos higiénicos, todas estas cuestiones que afectan a la salud, estilos de vida. Déjenme ver, porque ustedes estamos bien. Estilos de vida, y actualmente, ¿verdad? Les decía, de pronto decimos, voy a comprar este durazno de este tamaño y se lo voy a dar a mi bebé. No, por Dios. ¿Cuándo han visto un árbol que dé duraznos de ese tamaño? Están modificados genéticamente. No, busquen lo más natural, y sobre todo para los niños. Y lo relativo a los sistemas de salud. ¿Cómo están funcionando los sistemas de salud? ¿Qué tanto están resolviendo la problemática de la población? Pero hay que ver también los demás. De pronto tenemos pacientes muy complicados desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista relacional y afectivo. Y entonces se enojan mucho, ¿verdad? Es que en este hospital tal por cual no me hacen nada. ¿Y quién educa a ese paciente? Ay, no, fulanito es, ay, no, muy difícil, ni te le acerques. Al contrario, acérquesele y explíquele que en el hospital lo que estamos tratando es de ponerlo en las mejores condiciones
Porque él afuera no se puso en las mejores condiciones, sus patrones de alimentación lo dañaron. Ese diabético que llega a la amputación y llega enojado, llega resentido. ¿Quién lo puso en esa condición? Él. ¿Sí? Y muchas veces las cuestiones más allá de las genéticas, las epigenéticas. ¿Sí? Y entonces habló que en relación a Lalonde decía que estas situaciones condicionan la salud y son aplicables a cualquier comunidad en cualquier país. Y luego decía, los determinantes de salud son todos aquellos agentes que influyen en la salud de las personas y muestran todos estos elementos, muestran las condiciones de salud de un individuo o de una comunidad o de una población en cualquier lugar. Obviamente, gente de la empresa empieza también a acercarse o empieza a ser tomada en cuenta para los modelos de salud. Y uno de ellos es Edward Deming, que propone planear, hacer, verificar y actuar. Seguramente ustedes ya lo han conocido. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con el ISSSTE? ¿Cómo? Vamos a dar un brinco ahora. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se certificó con una norma oficial mexicana en 2015 relacionada con la igualdad laboral y la no discriminación. Qué interesante. Y la salud. Esta norma oficial fue promovido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por el Instituto de las Mujeres y con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Y fíjense que ahorita es muy gratificante, como nos acaba de decir nuestra colega, que están trabajando mucho para su modelo de salud, para el modelo de salud del ISSSTE. Y entonces va a ser de mucha riqueza identificar hacia dónde va el ISSSTE, porque por más que busqué información y por más que me entrevisté con personal del ISSSTE, no tienen información respecto a un modelo de atención a la salud. Obviamente, verifican indicadores, ¿sí? Tienen publicados en 2020 un avance de resultados y hablan del marco normativo, del resumen, y hacen un resumen ejecutivo de avances y resultados y hablan de objetivos prioritarios. Seguro de salud con calidad, pensiones y retiro oportunos, prestaciones económicas accesibles, servicios sociales y culturales para el bienestar integral, administración eficaz, eficiente y sostenibilidad financiera, lo que todas las instituciones requieren. Y como anexo, el avance de metas para el bienestar y los parámetros. Eso es lo que publica el ISSSTE en Avance de Resultados 2020, más allá de un modelo de atención a la salud. Luego, IMSS Bienestar, a partir de inicios del 2020, fines de 2019, inicios del 2020, propone un modelo de salud para el bienestar. Y este programa Más Bienestar también estuvo trabajado en el IMSS, que tenía que ver en el IMSS, en bienestar le agregan la gratuidad, pero en el IMSS se trabajaba ya la accesibilidad, la oportunidad, la cobertura universal de los usuarios del servicio, la continuidad y la calidad. Y muy similar al modelo Más Bienestar, a excepción de la gratuidad, porque obviamente ustedes saben que el IMSS es una organización que trabaja a partir de 3 cuotas: el patrón, el trabajador y el Estado. Esas cuotas tripartitas son las que generan las diferentes bolsas, así se les llaman las diferentes bolsas, la de pensiones, la de atención materna, la de jubilaciones, la de atención a la salud, en fin. El IMSS generó un modelo para la calidad y la competitividad institucional, MOSERI, que es el antecedente al modelo de calidad actual. En 2008 generó este modelo de competitividad, efectividad y resultados institucionales, en el que se trató incluso
de dar hasta bonos para la efectividad. Y hubo propuestas, hubo hubo unidades que participaron y lograron bolsas muy buenas para remodelación de la unidad, para incrementar aulas, para incrementar servicios, en fin. Obviamente, a partir del 2014, el Moseri, que más o menos funcionó, evolucionó al modelo institucional para la competitividad, que incorporó elementos de gestión nacionales e internacionales. Estos modelos, lo que está publicado ahorita es este modelo, el modelo de calidad. Y está propuesto para IMSS régimen ordinario, para IMSS Bienestar, que es el programa orientado a población abierta, y a IMSS Bienestar OPD. Confunde un poquito esta situación porque IMSS Bienestar a población abierta tiene el mismo apellido o el mismo primer apellido que IMSS Bienestar OPD y propone elementos de ascenso para constituirse en un referente de atención a los servicios de salud. Y dice, en la primera parte de 0 a 200 puntos tienen que ver con el diseño, lo que se está trabajando ahorita en todas las instituciones, las cuestiones relativas al diseño, ¿desde dónde? Desde los diagnósticos de situación, el diagnóstico de salud, los programas de trabajo, la estandarización de procesos y procedimientos para poder entrar a la etapa de desarrollo. Lo primero es contar con todas estas herramientas para echarlas a andar y empezar a pasar a la etapa de desarrollo. Se realizan, este diseño habla de que las acciones están enfocadas primero a la difusión del modelo, que toda la gente lo conozca, a la capacitación para que se reconsideren las prácticas de gestión. Como les decía, de pronto ascendían a la dirección directores que no estaban formados en gestión y entonces tenían juntas de gobierno, por ejemplo, en las que no había acuerdos. En las juntas de gobierno tiene que haber servicios secretariales para acuerdos y cada junta verificar los avances, pero documentados. Esto no se daba, era una cuestión muy azarosa. ¿Por qué? Porque el personal médico no estaba formado en gestión. A los otros grupos les he comentado que en enfermería tenemos la fortuna que en las licenciaturas en todo el país llevamos un semestre de administración de los servicios de enfermería y está excelente. De manera que no hay pretexto para que no conozcamos la manera de gerenciar un servicio de enfermería. Que bueno, los programas a veces son programas muy cortos, donde nos dan la administración clásica. Idealmente tendríamos que ver la administración de servicios de salud muy bien enfocado y eso de alguna manera se va corrigiendo. Luego sale, de servicios de salud sale el modelo único de evaluación de la calidad, que tiene muchas coincidencias con este modelo, ¿sí? En este modelo, primero se plantea la gestión inicial, planeación y gerencia, que es lo que se está trabajando ahorita. Los directivos del IMSS, del ISSSTE, de IMSS Bienestar OPD y del área con la que se queda servicios de salud, que si no me equivoco es la cadena de frío y el programa de vacunación, están en esta gestión inicial. Para después de esta gestión inicial pasar a la gestión por procesos. Pero primero nosotros tenemos que configurar o que reconfigurar esos procesos. Miren, el departamento de enfermería es, por llamarlo de alguna manera, independiente. El departamento de enfermería decide cómo son sus procesos, obviamente marcados desde las directoras de nivel central. Pero nosotros tenemos mucha posibilidad de hacer propuestas y obviamente esta gestión por procesos tiene que ver con la implementación de este modelo.
Y luego la gestión proactiva. Nosotros no podemos seguir pensando que vamos a estar esperando nada más a lo que nos marquen de los servicios nuestros directivos. Trabajemos nosotros también. Es fundamental la gestión proactiva. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tener mis diagnósticos, tener mis herramientas administrativas específicas para esa unidad. Mis directivos me van a marcar la línea de trabajo, pero para acatar esa línea de trabajo yo requiero herramientas gerenciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Todo lo que necesito para gerenciar los diferentes subprocesos de todo departamento de enfermería. Les comentaba, cuando tengo oportunidad de salir, voy y me divierto, pero también me gusta ir a los hospitales a ver qué está pasando, qué hacen las enfermeras en otro país. ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se organizan? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cuál es su relación con los sindicatos? ¿Cuáles son sus líneas de mando? ¿Cómo están estructuradas? Y son cuestiones muy interesantes. Después de esa gestión proactiva, obviamente entramos a la gestión de mejora continua. Nosotros no podemos entrar a la mejora continua si no estabilizamos nuestros procesos y lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Y finalmente, la gestión de la garantía de la calidad y la referencia comparativa, es decir, es de esperarse que las unidades sean unidades de referencia. Ay, vamos a hacer lo que hacen en esa unidad porque mira, les va súper bien. Tienen menos pacientes, no están saturados sus servicios de urgencias, sus procesos de hospitalización son muy fluidos, eh, eh, es decir, no hay estancia prolongada, expensas de omisiones, de ineficiencias. Para ser un referente se requiere estabilizar todos los procesos, que funcionen, les decía, como relojito. Obviamente, todo esto enmarcado en atención integrada, y atención integrada implica la participación de todo el personal de la unidad. Implica la equidad, que no la igualdad, la equidad, la atención continua y particularmente en enfermería somos el modelo referente para la atención continua. Atención oportuna, atención integral, más allá de integrada, integral y atención centrada en la persona. Les decía, yo no entiendo de rutinas. Yo le decía al personal cuando dábamos la inducción a la ida al puesto, les decía, por favor, no hablemos de rutinas, hablemos de requerimiento de cuidado, porque yo eso de las rutinas no lo entiendo. Me decían, ay jefe, ¿cómo que no lo entiende? No lo entiendo. A mí háblame de requerimientos de cuidado. Nada de que, y de repente tenía algunas fricciones porque me decían, es que aquí los pacientes se bañan en la mañana. Y yo le decía, ¿y si el paciente se quiere bañar en la tarde? No, en la tarde no, ¿por qué no? Hay agua caliente las 24 horas. La ropa igual. Hay en la mañana una poquita y hay en la tarde una poquita. ¿Cuál es el problema? No, pues es que la necesitamos para tender las camas. Yo le decía, a ver, tendamos las camas de manera consistente. Si tenemos pacientes que se pasan todo el día caminando de un lado a otro, ¿por qué le va a cambiar la cama? Usted cambia su cama todos los días. Ay, no, yo no, bueno, yo tampoco. Entonces piense, hable con el paciente y dígale, usted ocupa la cama nada más para dormir, le voy a cambiar la cama mañana. ¿Sí? Eh, Ubique esas cuestiones. Por eso no entiendo de rutinas. Si no necesito cambiar la cama, ¿por qué la voy a cambiar? Si el paciente se quiere bañar en la tarde o a las 3 de la mañana, que se bañe a la hora que quiere el paciente. Yo reúno lo que se necesite, lo vigilo y que se bañe, que se sienta cómodo. Es decir, si nosotros efectivamente queremos brindar una atención centrada en la persona, pues veamos qué necesita la persona, porque esto se enmarca en cuestiones que en teoría tenemos recursos humanos competentes y esto considérenlo, de una vez les platico, considérenlo cuando hagan su análisis estratégico. De pronto en fortalezas ponen personal altamente calificado. Muy bien. Y luego en debilidades ponen
Omisión en los registros clínicos. Y yo me regreso y digo, a ver, y entonces, ¿cómo que el personal está altamente calificado y no puede hacer registros clínicos completos, impecables, limpios, con letra legible? ¿De qué me habla? ¿El personal está altamente calificado o no está? Recursos humanos competentes. Enfoque de atención primaria a la salud. Efectivamente, yo veo que ese paciente de medicina interna, ¿qué le queda de sano? ¿Qué tiene de sano para mantenerlo sano? Le vamos a recuperar lo que tiene de enfermedad, pero vamos a mantener lo que tiene sano, saludable. Orientación a la calidad vista como si me están llegando insumos de baja calidad, caray, hago el reporte a calidad. ¿Sí? Le digo a mi jefe, los equipos para punción están llegando de tan mala calidad que cuando yo lo introduzco se abre el plástico, que era que, si no mal recuerdo, no se me fue el nombre. ¿Sí? Se abre el plástico, ya ven que eran de teflón y luego se cambiaron, en fin. Si yo tengo esa problemática, pues lo reporto. Si yo estoy teniendo problemas con los suministros, participo en el reporte de suministros. El reporte lo tiene que concentrar la jefe de servicio, no el personal. Si mi orientación es a la calidad, hacia la calidad, mi trabajo como jefe de servicio lo hago con calidad. No hago que el personal haga, además del cuidado, mis funciones administrativas. No, 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 momento. Atrás de la raya que estoy trabajando, eso es mío. ¿Sí? Y luego una cultura organizacional que corre paralela a la orientación de la calidad. Una cultura organizacional en la que me quedan claras las líneas de mando, que me quedan clara la normatividad institucional, ¿sí? Que me quedan claras mis funciones y no estoy eludiendo lo que me corresponde. Cultura organizacional. Eficacia y efectividad. Eficacia, lo logro. Efectividad, lo logro en tiempo y en recursos. ¿Sí? Recursos humanos competentes, ya lo habíamos visto. Y luego todo esto requiere que haya un monitoreo. Ese monitoreo corre a cargo del directivo de enfermería, desde el directivo de la primera línea, la jefe de servicio, jefe de piso, jefe de sala, jefe de sección, como le denominen en su institución. Es el directivo de primera línea y es el primero que monitorea la calidad del cuidado, a los recursos humanos, al capital humano, los recursos físicos y materiales y el servicio. Esos son los elementos que tendría que estar monitoreando. ¿Cómo se va dando todo? ¿Cómo está la estructura? ¿Cómo están los procesos? ¿Y qué resultados estoy logrando? Estructura y diseño de procesos. Si yo requiero ajustar procesos, pues de una vez hago el ajuste de procesos y lo vamos a revisar. El instituto, les decía, tiene una guía para la elaboración de instrumentos normativos. Se las voy a pasar para que les dé ideas. Si yo requiero reestructurar el enlace de turno, pues lo reestructuro y me pongo de acuerdo con los jefes. Alguna vez hubo una situación en la que un paciente salió de recuperación, era de trauma y salió todo bañado de isodine. Yo no revisaba a todos los pacientes, hacía muestreo, revisaba algunos. Y ese paciente se me coló, se fue al servicio. Entonces, allá en el servicio habló la jefe, se comunicó con el personal y le dijo hasta de que se iba a morir. El personal fue y se quejó. Oiga, jefe, fíjese que la jefe fulanita me dijo tal y tal y tal cosa. Entonces yo hablé con la jefe fulanita y le dije, mira, hazme un gran favor. Siempre que tú veas algo que no satisface los mínimos con los que te debe de llegar el paciente, háblame a mí. Yo me pongo de acuerdo con el personal. Ahorita van a subir la quirúrgica y la circulante a asear ese paciente. No le hagan nada. Ahorita van a subir ellas. Y entonces cuando volteé, las otras dos estaban pero moradas. Qué pena me da su caso. Suben las dos a revisar ese paciente y a dejarlo en las condiciones en las que lo debieron entregado aquí abajo. ¿No quiere que vuelva a pasear esto? Que no vuelva a suceder. Y subieron y asearon al paciente.
Es decir, y a partir de ahí empecé a muestrar un poquito más, hice una reunión y les dije, señoritas, ustedes saben cómo tienen que salir un paciente. Aquí tengo personal altamente calificado. Yo aquí no tengo auxiliares. Tengo puro personal profesional y tengo especialistas, personal profesional y especialistas. Así que les voy a pedir que todo lo que hagan, que muestre su profesionalismo para que no nos llamen de los servicios y nos digan cosas. ¿Sí? Esto no va a volver a suceder porque yo ya hablé con las jefes de servicio y les pedí que por favor me dijeran lo que hiciera falta y yo me arreglo con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Sí? Si yo requiero reestructurar y rediseñar procesos, los reestructuro y los rediseño. El enlace de turno. Yo les decía, perdón, pero yo como quirúrgica limpio todas mis mesas, que no son mis mesas. Pero y así se quedó habituado el personal. El personal de intendencia entraba y limpiaba las áreas, pero ellas, ya que salía el personal de intendencia, para que no se sintieran ofendidos, porque hasta eso hay que enseñarle a veces al personal. No haga sentir mal al personal de intendencia. Miren, son buenos compañeros, trabajan bien. Si usted tiene desconfianza, límpielas usted. Yo siempre limpié mis mesas y mis lámparas. Porque o sea, yo no quiero que vaya a caer polvo que yo no veo y que vaya a haber contaminación de la herida porque yo participé en esa cirugía. Yo buscaba que los procedimientos fueran impecables de todos, el interno, el residente, el anestesiólogo, todo mundo con eficiencia, porque yo les decía, yo no quiero que como equipo nos digan, uy, a ese equipo se le infectan los pacientes, pero de ninguna manera. Luego entonces, estructura y rediseño de procesos desde nuestro ámbito de competencia. Implementación de esos procesos. Si yo ya tengo los procesos estructurados, bueno, pues los implemento y hago el seguimiento para ver, perdón, para ver que ese proceso y ese procedimiento que yo estructuré funcione. Y si no funciona, escucho al personal, escucho a todo el personal y hacemos los ajustes de común acuerdo. La mirada de sistemas y subsistemas. Ya les decía, yo en los hospitales que he conocido, en las partes a las que he podido viajar, yo no he visto que sea diferente. Administración del servicio, gestión del cuidado, gestión de los talentos humanos y gestión de los recursos. Punto. Igualito. ¿Sí? Entonces, esos sistemas y esos subsistemas hago el seguimiento y obviamente la sostenibilidad que tiene que ver con los recursos, con el manejo de los recursos. Cuando empecé a trabajar también lo relativo a el uso de isodine, en ese tiempo se usaba isodine cuando ya era quirúrgica, ahorita se usan otras muchas sustancias. Yo veía que llenaban el riñón y luego utilizaban un poquito y todo lo demás la tiraban y yo le decía, oiga, venga. A usted le toca averiguar qué hace el yodo en el caño. Decían, o sea, ¿cómo? Sí, todo ese yodo que usted está tirando, ¿cuáles son los efectos en las aguas residuales? Tarea. Porque no es posible que vayamos de manera descuidada utilizando recursos. Alguna vez también escuché que el personal de CELLE decía, ah, ya viene esta mujer miserable, porque de repente el personal es tremendito. Y yo nunca les dije, no, soy miserable. Porque en 2 ocasiones, la primera, encontré como boronitas de pan arriba de la solución del DAN, desinfección de alto nivel, en frío. Y yo decía, es que esto no es posible. En Celle no podemos comer. ¿Qué es esto? Ay, no sabemos quién. Nosotros aquí no comemos. Alguna vez fui a muestrar los autoclaves y encontré las latas de leche Nestlé. ¿Se acuerdan? Hacían cajeta. Y decía, no, no puede ser. O sea, cosas que uno dice, no, no puede ser. En otra ocasión, muestrando en el servicio de urgencias, esto sí está más grotesco. Creo que va a ser lo último, me queda un minuto. Muestreando en el servicio de urgencias, vi la hielera. ¿Se acuerdan que teníamos hieleras donde poníamos, por ejemplo, la insulina y cosas de esas en una bolsa sellada, en fin? Resulta de que estaban flotando y me dio el ataque y ahí les fue en feria a todos los del área de urgencias.
Estaban flotando refrescos en latas de aluminio y 2 hortejos entre los hielitos, así todos muy coquetos, los refrescos y los hortejos. Y los llamé a todos, vengan para acá. Y obviamente los médicos ahí van de mitoteros, perdón, llamé al personal de enfermería y les dije, vengan, vengan todos, vengan todos, vengan. Abran esa hielera. Abrieron la hielera y se pusieron pálidas y los médicos se pusieron verdes. Y dijeron las enfermeras, esos refrescos no son de nosotros. Y los médicos no dijeron, esta boca es mía, se dieron la media vuelta y se fueron. Y ya después me llamaron a solas y me dijeron, ay, Luzma, tenemos mucha pena porque mire, pues yo metí ese refresco, pero yo no vi que había dedos. Que... Médico, es que la hielera, perdón, pero no es para los refrescos, no invente. Eh, Allá usted, si le gusta tomar refresco, y ahí les echaba el rollo, ¿verdad? Que miren, que los pigmentos, que... Pero en fin, usted tiene que saber más que yo de procesos del metabolismo de los azúcares, de la obesidad, en fin, todas esas cosas. Lo que sí le voy a suplicar es que no vuelva a meter nada a la hielera. Entonces, imagínense, todas estas cuestiones relacionadas, y eso tiene que ver con la calidad, claro que tiene que ver con la calidad de procesos y de procedimientos. Ya ahorita ya no se usan hieleras, ya tenemos refrigeradores en los servicios de urgencias, ya estamos en otras condiciones, pero igual, abran un refrigerador, vean lo que hay en los refrigeradores. ¿Cómo es posible? Están los medicamentos y están los refrescos. ¿De qué se trata? Incluso a veces en los refrigeradores son sedes de venta para algún personal, que el personal de intendencia, que el personal de rayos X, que el personal de enfermería vende refrescos en las unidades hospitalarias. Eso es un servicio de calidad. Yo entiendo que la gente tiene necesidades, pero en el hospital no, por favor, porque aparte la normatividad jurídico-laboral habla, menciona que en las empresas no se pueden hacer ventas privadas. Y luego los contratos colectivos y las condiciones de trabajo también son muy específicas al respecto. Entonces, todo eso tenemos que considerar con los modelos de atención. No es nada más el modelo de atención, es el modelo de todo lo que pasa en la institución. ¿Sí? Obviamente este modelo tiene una fase de acreditación, otra de certificación. Este modelo fue diseñado por el Consejo de Salubridad General y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. El diseño es del 2022. Ha pasado 2023, se siguen haciendo ajustes. Ahorita trabajemos con lo que tenemos. Probablemente vaya a haber más ajustes, es posible. Esta diapositiva, hasta aquí lo voy a dejar. Esta diapositiva me gusta mucho porque les sirve mucho para que no se nos vayan detalles. Bueno, con la guía que les mandé no se les van a ir detalles, pero para especificar qué de las instalaciones, áreas comunes, áreas médicas, servicios auxiliares y de diagnóstico, servicios generales, qué del mobiliario, mobiliario general y mobiliario médico, qué del equipo. Es decir, está muy buena esta diapositiva para que no se nos vaya ningún detalle en nuestro diagnóstico situacional. Y habla de la infraestructura dura y de la infraestructura blanda. Dentro de la infraestructura blanda, los talentos humanos y la normatividad aplicable. Todo está contenido en la guía que ustedes tienen. Y me gustó mucho mandárselas así para que ustedes pudieran ir intercalando lo que ya tienen. Si hay elementos que ya tienen, involúcrenlos. ¿Sí? Obviamente, este modelo tiene un enfoque multidisciplinario de sistemas y de procesos. Todos participamos en lo que sucede en la unidad. En la fase 1, estandarización. Y cuando habla de estandarización, no estoy diciendo que todos hagamos algo igual de ninguna manera. La noción de estandarización, en palabras de Cox, les voy a poner la diapositiva la próxima vez, habla de que en la guerra, cuando en toda esa vorágine de acontecimientos se quería marcar a quién pertenecían los grupos y para dónde iban, se utilizaba un estandarte. Entonces, cuando hablemos de estandarización, vamos a hablar como la guía, estandarización del enlace de turno,
cómo se da el enlace de turno con las especificaciones que se requieren en la unidad de cuidado crítico, en la unidad de neonatología, en el área de lactantes, en hospitalización, en urgencias. Es decir, las especificaciones de cada uno de los procedimientos para el enlace de turno dependen de las características del usuario y del servicio, de lo que hace el prestador de servicios. No porque todo sea igual, de ninguna manera. ¿Sí? Nos vamos a quedar aquí. Es un honor trabajar con ustedes. Ya no nos dio tiempo para dudas. De pronto se me hace que es mucha información. Ay, Dios mío. Dejar de compartir. Si hay dudas, las dejamos para el lunes, si les parece. Si quieren, pueden escribir dudas aquí en el chat y con toda confianza yo ahorita las copio. Quien faltó de información, escríbala aquí en el chat, yo ahorita la copio y la pego en el documento que estoy elaborando para terminar de mandarles por vía correo todo lo que estamos elaborando. Y la presentación de hoy la voy a dejar hasta aquí, la número 1, para mandárselas, ¿sí? Para que la tengan. Me gusta mandarles a todos las presentaciones para que las utilicen con su personal si les sirve o para que las recuerden, ¿sí? De algo les han de servir. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Nos vemos el lunes El lunes, gracias. para servirles. Nos vemos, gracias. A ti, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Qué noches. bonita se ve, Buenas Sareli. noches, muchas Súper bien gracias. peinadita. Gracias, Jovita. Gracias, Franco. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra. Para servirle, Franco. Gracias. Sareli, es más información. Ahorita te digo, déjame poner la diapositiva con la información que solicité. Déjenme ponérsela. Ay, Dios mío, espérenme un minutito. Le solicité información de... Ay, no le encuentro. Aquí está, a presentarnos. Denme un minutito, organizadores, un minutito nada más. Ay, para presentarles esta diapositiva y que me manden toda la información. Mírenla. Solicito nombre completo, cuenta de correo personal, nivel de formación, cargo que ocupa en la institución, antigüedad en la institución y antigüedad en el cargo, y se han elaborado herramientas administrativas y cuáles, y se han nivelado a plazas de nivel superior y a qué plazas. Esa es la información que les solicito. Si quiere, tómele foto y me lo puede mandar por WhatsApp o por correo y sirve que nos enlazamos. Sí. Ok, ¿ya tienen la imagen? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer trabajar con ustedes. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, maestra, gracias. Gracias. Gracias a todas. Igualmente, gracias. Gracias, Elba. Hasta el lunes, maestra. Hasta el lunes. Claro, ya les pongo el correo. Esa es la cuenta de correo. tesis.lucero@gmail.com